Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a Learn Easy Hispanic. Hoy contamos con la presencia de nuestra colaboradora Rocío y vamos a hablar con ella sobre mujer, deporte y sociedad. Buenas tardes, Rocío, bienvenida. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias a ti por acogerme en tu espacio. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar un poco cómo es la situación de la mujer en el deporte y qué mejor que recibir la visita de Rocío y que nos cuente un poco cómo es su relación con el deporte y cuándo fue el primer momento en que se enamoró. Buenas tardes, Rocío. ¿Cuándo fue el primer momento en que comenzaste a practicar deporte y qué deporte es? Pues ya fue en una edad muy tardía. No es que empezara a practicar deporte, pero bueno, sí que aprendí a esquiar. Nunca me he dedicado profesionalmente a ello. Retomé el patinaje, que sí que lo hacía de pequeña. Y el entrenamiento. Tuve mis pinitos corriendo, entrenando en el gimnasio, y creo que fue pues en ese momento en el que me di cuenta que sobre todo el ejercicio y la actividad física pues sirve un poco para tener la mente despejada y para también ordenar tus pensamientos, y psicológicamente pues que me venía muy bien, y entonces pues empecé a incluirlo en mi hábito diario. Y de todos esos hábitos, ¿cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido practicando deporte? Pues para mí, por ejemplo, el aprendizaje es algo muy emocionante porque te ves cómo evolucionas, ¿no? Como por ejemplo en mi experiencia con el esquí o con los patines. Ves cómo evolucionas en el sentido de que, pues, desde la perspectiva de que no te puedes levantar o que te caes de repente con los esquís al suelo y no te puedes levantar hasta que ya no empiezas a caerte, o que te levantas con determinada rapidez porque aprendes la técnica para hacerlo. Entonces ese aprendizaje es lo que a mí me impulsa a seguir practicándolo. Y durante todo ese aprendizaje o incluso durante la práctica, el entrenamiento, tu esfuerzo, ¿tienes alguna anécdota divertida, graciosa que te haya ocurrido en ese periodo? Pues tengo muchas anécdotas, desde caídas espectaculares hasta de repente, pues, por ejemplo, con los esquís me caí porque pisé una placa de hielo, me caí, choqué con el palo de un compañero, me hice una pequeña herida en el labio, bajé a la enfermería, y cuando llegué a la enfermería, pues me dijo el enfermero que se había dejado de esquiar, por eso que solo tenía una rajita en el labio, y yo pensé que me estaba muriendo en ese momento. Entonces, ¿es recomendable el esquí? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo definirías? Nos quedamos un poco sorprendidos de esta anécdota. Es peligroso, hay que hacerlo con mucha precaución, y sobre todo pues contar con monitores especializados que te enseñen, o sea, no es nada recomendable aprender por tu cuenta. Tener mucho cuidado con el equipo, siempre usa protecciones como casco, y bueno, y siempre ir bien, siempre que vas a la sierra o a algún medio natural tienes que ir, por supuesto, bien vestido, y porque no sabes en el momento en el que sales lo que te puede pasar o las condiciones que te puedes encontrar. Siempre muy bien, en el caso de la sierra, muy bien abrigado, con varias capas que te puedas ir quitando conforme el día avance, y ya está. Pues, ¿qué te ha enseñado el deporte que creas que ha sido algo inesperado? Pues creo que me ha enseñado a, poder apartar los pensamientos. Por ejemplo, una época en la que estaba opositando, ¿no? Cuando te preparas unas oposiciones siempre es muy recurrente porque es como que te absorbe demasiado, la totalidad de tu cabeza. Y siempre me ha ayudado mucho para ese momento que dedicaba a entrenar o a correr, sobre todo a correr. Me ayudaba a no estar pensando en cualquier otra cosa, sino a correr, a disfrutar de la música. A mí me gusta correr, ponerme música cuando corro, a disfrutar de la música y a despejarme totalmente de lo que iba a ser el resto de mi día. Y si pudiese elegir otro deporte para practicar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el otro deporte que a ti te gusta y que te apasiona, además del esquí, claro? Me gusta mucho patinar. Me gusta mucho patinar. Es parecido, tiene cierta transferencia. Pero me gusta mucho patinar porque me gustan los deportes al final que te pueden unir con el medio. El esquí te puede unir con el medio más natural. Me gusta correr por la playa porque te une con el medio natural, y me gusta patinar porque al final, pues mira, es algo que puedes hacer en la ciudad y que también te ayuda a estar en contacto con el medio.
con el medio, o sea, en este sentido en la ciudad, pero bueno, me gusta esto mucho más que a lo mejor estar en un gimnasio metida, aunque también es necesario entrenar, pero me gusta mucho más el contacto con el ambiente. Volviendo un poco al apartado mujer y deporte, ¿qué deportista femenina consideras que tiene un papel relevante o destacado en cuanto al rendimiento y que la consideres un ejemplo? Pues mira, hay una deportista que es relativamente, bueno, que de hace relativamente poco, que es Ana Peleteiro, ¿no? Que es medalla olímpica, medalla europea y ha sido madre. Y recientemente, después de ser madre, ha vuelto a ganar otra medalla europea. Me parece que es además que es de las pocas deportistas a las que se le oye, ¿no? Hablar de la conciliación en el deporte, porque supongo que es porque ha formado parte de su experiencia. Y me gusta pues ponerla como ejemplo porque al final es quizá doble esfuerzo, no sé cómo lo tendrá ella en cuestión de conciliación familiar y tal, pero oye, ha tenido una niña y ahí sigue, ganando medallas. Bueno, ahora pasamos al apartado de barreras, estereotipos de género. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es si crees que aún existen deportes considerados de hombres o de mujeres. Sí que lo creo. ¿Cuáles serían esos deportes? Profundizando un poco. Por ejemplo, un deporte que sería de hombre, podríamos decir que el fútbol es solo de hombres, o iríamos a algo más estereotipado, el estilo del rugby. ¿Cómo podría ser esa propuesta? A ver, obviamente, ahora quizá las mujeres nos estamos incorporando más al mundo del deporte, ¿no? Antes, no sé, pues te hablo de mi infancia, pues había tenistas, pero no había futbolistas, no había jugadoras de rugby, era un poco tenis y voleibol, era el deporte al que se dedicaba la mujer. Ahora cada vez más hay equipos femeninos de todas las disciplinas deportivas. Hay equipos femeninos de rugby, de hockey sobre hielo, de hockey en patines, de fútbol, de baloncesto. Entonces quizá pues sí que nos estamos incorporando un poco más al mundo del deporte. Y es cierto que hay muchas barreras todavía que salvar, pero sí se oye o se tienen más por igualado los equipos deportivos con hombres y mujeres. Pero bueno, aún sigue habiendo deportes, ¿no? Como por ejemplo el boxeo, que siguen siendo principalmente de hombres. Estas barreras que comentas, visibles o invisibles, ¿han hecho que alguna vez te sientas infravalorada en el deporte? Pues, hombre, ya yo también es que vengo de una época en la que las chicas no jugábamos al fútbol en los recreos. Y si te metías al recreo a jugar al fútbol era rara. Entonces sí, yo sí he sentido esa barrera. Supongo que ya cada vez las nuevas generaciones la notan menos porque es verdad que estamos mucho más acostumbrados y mucho más educados en la igualdad en el deporte, como en el resto de ámbitos de la vida, aunque todavía queda un largo trabajo por hacer. Antes las chicas no jugaban en los recreos. ¿Y cómo ha sido esa evolución a lo largo de los años? Pues ha servido mucho el hecho de que las niñas vean referentes femeninos en equipos de fútbol. Por ejemplo, el equipo de fútbol ahora de España que ganó, el equipo de fútbol femenino en España que ganó el Mundial, pues abrió un gran camino a esas niñas que estaban jugando al fútbol y que les gustaba y les apasionaba, pero no tenían referentes femeninos en ese deporte. Sí masculinos, pero no femeninos. Entonces, pues, jugadoras como Alexia Putellas, pues Jenny Hermoso, han abierto caminos a que las niñas la vean en la tele y digan, oye, pues yo también puedo hacer esto y yo también quiero hacerlo. ¿Crees que estas jugadoras han podido romper mitos o ideas erróneas como referentes femeninos? Pues seguramente sí, claro.
Sí, porque al final para niños y para niñas, es decir, tú, no sé, si te has pegado toda la infancia escuchando que las mujeres no sirven para jugar al fútbol y de repente ves un partido de fútbol femenino en el que ves que las chicas juegan a nivel como el que puede jugar un hombre, ¿no? Que juegan bien, que tienen buen toque, que se pasan la pelota, que marcan goles, pues supongo que eso abre bastantes barreras para los niños. Entonces, pues no, ya no, ese discurso de no es que una mujer no sabe o una mujer no puede, pues lo corta un poco. Las mujeres no sirven para jugar al fútbol. Comentarios sexistas. ¿Has recibido más comentarios de este tipo? ¿Cómo ha sido tu carrera deportiva en relación con los comentarios que se pueden escuchar y qué barbaridades se dicen en un terreno de juego, en unas pistas? En una pista y en un terreno de juego se dicen de todo tipo de barbaridades. Desde las mujeres no pueden hacer esto o no pueden hacer lo otro, o no sé si esto ocurrirá con los hombres, también se centran los insultos mucho en el físico. Yo he llegado a escuchar, tienes el culo que es una paellera para 20 y no puedes correr o no puedes moverte. A las mujeres se nos sexualiza y se nos compara el cuerpo constantemente, y esto se nota en todos los ámbitos de la vida, en los terrenos de juego y en el resto de ámbitos, en las redes sociales, en el día a día. Parece que cada vez estamos un poquito más concienciados sobre esto, pero sí es verdad que las mujeres sí tenemos que soportar opiniones sobre nuestros cuerpos o sobre nuestra salud que no soportáis los hombres. Las mujeres no pueden hacer una cosa, no pueden hacer la otra. Se utiliza el físico para atacarla. ¿Cómo crees que puede afectar esto al acceso de las niñas al deporte? Pues mira mucho su autoestima, porque cuando tú, digamos, te inicias en hacer un deporte, al final tienes que jugar un partido y te sientes allí juzgada por X personas, obviamente te crea inseguridades sobre tu cuerpo, sobre tu condición, sobre lo que tú eres o no eres capaz de hacer, y mina tu salud mental, con lo cual pues tienes que hacer un gran trabajo psicológico para que esto no te afecte en tu día a día. Y estos inconvenientes pueden ser de alguna forma tratados a través de las redes sociales. ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Cómo ves las redes sociales en el deporte femenino? Pues las redes sociales es un instrumento muy bueno en el sentido que te he dicho antes, en el sentido de que hace que el deporte femenino llegue a más gente. Pero también tiene su contrapartida y el hecho de que detrás de un perfil cualquiera puede opinar. Y normalmente la gente que opina detrás de un perfil que, bueno, puede ser un perfil falso o una cuenta falsa o no, o simplemente un perfil privado, pues no lo hace en muy buenos términos. Y eso puede hacer que a la jugadora le mine la salud mental. ¿Tratan los medios de comunicación de manera justa el deporte femenino? De manera justa, pues posiblemente no, porque obviamente no tiene el mismo nivel de cobertura el deporte femenino que el masculino. No se cubre lo mismo los eventos de deporte femenino que los eventos de deporte masculino. Pero también es verdad que, bueno, que esta es la eterna discusión. Como tampoco dan tanto dinero, pues no tienen la misma cobertura. Pero si no tienen la misma cobertura, tampoco van a tener el mismo interés por las marcas, con lo cual tampoco va a dar tanto dinero. Y esto es pues un poco la pescadilla que se muerde la cola, y es lo que tenemos que superar, creo yo, a día de hoy. Salvando un poco el aspecto económico, ¿qué medidas podrían tomarse para erradicar la discriminación en el deporte femenino? Pues no se me ocurre ahora ninguna concreta que decirte. No sé, realmente va a ser un camino muy difícil, pero supongo que podríamos empezar simplemente por facilitar la conciliación. Te pongo un ejemplo. Si un jugador de fútbol es padre, no se va o no se le pide que se despierte a las
2 de la mañana porque el niño llora, simplemente pues porque al día siguiente tiene que entrenar y tiene que estar en buenas condiciones. Sin embargo, si esto pasa con una jugadora de fútbol, pues a lo mejor ya no tenemos esa exigencia, ¿no? Decimos, no, es que claro, es que tiene que estar pendiente de su criatura, tiene que tal. Es que a hombres y a mujeres no se nos pide lo mismo, con lo cual, ¿cómo lo hacemos? El camino, como indica, es importante, pero ¿crees que esa serie de situaciones que tienen que afrontar las mujeres, como antes comentaba, de Ana Peleteiro o Alexia Putellas, tienen un impacto real en las deportistas femeninas, en las niñas? Sí, yo creo que está bien que visibilicen el impacto real que tiene en sus vidas, su condición de ser mujer. Es decir, si Ana Peleteiro es madre y durante 8 meses posteriores al parto no puede participar en ningún torneo porque acaba de parir, pues yo creo que esto está bien que se visibilice. Y está bien que se visibilice que después de esos 8 meses ella entrena y puede llegar al nivel al que estaba antes de tener ese parón. Pero claro, su carrera deportiva, que dura X años, porque obviamente la carrera deportiva tiene un fin, ¿no? Tiene un máximo, pues se ve mermada por el deseo de tener una familia, cosa que a lo mejor en un hombre pues no pasa. Y la lucha, esa lucha por la igualdad, ¿de qué forma puede hacerse para acercarse a una igualdad salarial? Buena pregunta. Pues no tengo el secreto, pero no sé ni siquiera si lo vamos a poder conseguir. Sé que es injusto. Es injusto que una mujer futbolista de primera división no cobre lo que cobra un hombre futbolista de primera división. Es cierto también que no todos los hombres futbolistas de primera división cobran lo mismo. Pero si mueven el mismo dinero en publicidad o en tal, deberían cobrar lo mismo. Ahora bien, si una jugadora española gana el mundial, debería cobrar lo mismo que un jugador español, o por lo menos la misma prima que gana el mundial, porque no cobran lo mismo. Y es un problema de educación, es un problema social. ¿Crees que tiene que entrar en juego la educación deportiva en la infancia para romper esas barreras de género? ¿Es algo que tiene que asumirse más a nivel institucional, desde los gobiernos, desde los diferentes estamentos deportivos? ¿Cómo podría ser esa mejora para romper barreras de género? Creo que es algo que tenemos que asumir de forma institucional. Tenemos que implementar el deporte femenino. Tenemos que hacer que las niñas encuentren referentes que se quieran dedicar a la actividad deportiva, que haya becas. ¿Cómo podemos conseguir que esas niñas tengan interés o se fomente el interés para que practiquen más deporte? Facilitándole el poder practicar deporte. Y vamos a hablar un poco de su identidad, de cómo ellas pueden mejorar personalmente, cómo el deporte puede influir en su identidad como mujer. Vamos a hablar de eso. ¿Crees que puede tener algún efecto positivo en cuanto a mejorar su autoestima, su capacidad de sacrificio, de gestión, desde un punto de vista, digamos, más como herramienta de aprendizaje? ¿Cuál sería la propuesta que podría plantearse o qué beneficios se podría obtener para mejorar su propia identidad a través de un deporte competitivo? Creo que el deporte tiene muchas herramientas para gestionar la frustración. Creo que la competitividad es muy buena para sacar lo mejor de ti. También es verdad que tiene sus aspectos malos, el hecho de la competitividad llevar al extremo o el hecho de tener que ser el mejor. Creo que tiene que tener siempre que llegas a estos niveles, tienes que tener también un apoyo psicológico y un apoyo, una red familiar para que no se te vaya la cabeza.
¿Qué importancia tiene la familia en que se consiga mantener un equilibrio entre el rendimiento, el trabajo, los estudios, la vida privada, la vida pública? Pues creo que tu familia tiene que ser la cuerda que te ate al suelo, en el sentido de, pues no sé, te pongo un ejemplo, los chicos estos de 16 años que de repente empiezan a jugar en un equipo de primera división y empiezan a tener compañeros que tienen pues ya veintitantos años, que ganan muchísimo dinero, que van muchísimo de fiesta, que tienen muchos coches o coches muy caros y claro, ellos ven eso, se comparan con eso pero claro, tu carrera tiene X tiempo. Tú tienes 16 años y puede ser que el año que viene te lesiones y de repente no puedas jugar al fútbol. Entonces tienes que tener un poco un plan B, o sea, no lo puedes, tienes que cuidarte, tienes que entrenar y tienes que tener un plan B y tus padres deben decírtelo o deben de hacerte ver que tú no puedes perder la cabeza por mucho dinero que estés ganando con 16 años. ¿Ese es el consejo que le darías a todos aquellos que se quieren dedicar profesionalmente al deporte? Yo el consejo que le daría a todo el que se dedica al deporte profesionalmente, bueno, también hay estamentos, te quiero decir, no es lo mismo dedicarte al piragüismo que dedicarte al fútbol. Depende mucho de cuánto dinero ganes con ese deporte. Porque el que se dedica al piragüismo tiene un sacrificio porque le gusta, porque tal, pero a lo mejor pues le da para vivir, pero no le da para tener grandes lujos. Con lo cual, seguramente ese chico que se dedica al piragüismo buscará un plan B. Mira a Saúl Cravioto, es policía. ¿Por qué? Pues porque seguramente no pueda dedicar su vida viviendo del piragüismo. Y sin embargo, ¿cuántos futbolistas conoces tú que tengan una carrera? Desde luego no es lo que más predomina en el deporte. Me gustaría acabar esta sección con un mensaje a transmitir por tu parte que te gustaría que quedase claro de todo esto que hemos estado analizando y cómo le plantearías tú el futuro del deporte femenino. Pues vamos a ver, el futuro del deporte femenino creo que vendrá solo. Vendrá solo porque cada vez son más las mujeres que se dedican al deporte, cada vez son más los referentes que tenemos las mujeres en el deporte y cada vez pues parece que también desde las instituciones se impulsa un poco más el deporte femenino. Yo estoy segura de que al final pues ese camino lo andaremos y iremos consiguiendo cosas como hemos conseguido cosas a nivel derechos sociales en todos estos años en los distintos estamentos de la vida. Y el consejo que le daría a las chicas que se quieren dedicar al deporte, pues que está bien que se dediquen al deporte, que jueguen en un equipo, que hagan lo que les gusta y que pues también tengan la cabeza bien puesta, como te he dicho antes, tanto chicas como chicos, y estudien, se culturicen y no, digamos que no pierdan tampoco esa otra parte que les va a complementar mucho en el hecho de pues, tener estudios y ser personas formadas. Ahora pasamos al cuarto apartado del programa en el que se abre un turno de reflexión y vamos a proponer 3 frases para analizar sobre papel de la mujer en el deporte. La primera de ellas es de Margaret Sanger, que nos dice que la mujer no debe aceptar, debe desafiar, no debe ser intimidada por quienes han construido sobre ella, debe reverenciar a quien lucha por la igualdad. ¿Qué opinas sobre esta frase? Me parece muy bien. ¿Crees que la mujer se encuentra en la situación en la que debe de apoyar a las personas que buscan su igualdad o aquellas que dicen haber construido un futuro mejor para ellas, pero que en cierto modo las somete porque las considera como inferiores? Obviamente dependerá mucho del ejemplo que quieras poner.
No sé, parece, en ese sentido la frase no parece que sea... No sé a qué se refería a Margaret cuando dijo eso. ¿Y cómo podríamos relacionar con tu experiencia deportiva esta frase? Es No sé decir, si a lo mejor ella tuvo una experiencia con un entrenador que de repente la paraba y decía, no, es que tú no eres capaz de llegar aquí, o no sé cómo se sintió tratada, no sé en qué contexto la dijo, entonces no te puedo decir ella, si está acertada o equivocada porque dependerá de su experiencia. ella intentaba dar o ensalzar un poco pues a las personas que luchaban por la igualdad por encima de aquellas que le planteaban un camino sin haber tenido en cuenta a las propias mujeres en esa lucha. Y de ahí un poco viene esta propuesta. Pasamos a la de Ruth Bader Ginsburg, que habla que las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción. ¿Qué opinión te merece esta frase? Pues eso, que me parece que a las mujeres no se las puede aislar cuando se trata de tomar decisiones de cosas que les afectan. Y hablando de decisiones, se le preguntaba a Megan Rapinoe, jugadora de la selección de Estados Unidos, sobre la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y qué opinaba sobre la brecha salarial que existía? Y directamente, en vez de preguntarle a ella, pedía que por qué no se le preguntaba a la FIFA. Hombre, obviamente, digamos que lleva bastante razón en el sentido de decir si al final la FIFA es la que establece los salarios, ¿por qué no establece unos salarios igualitarios? Aunque la FIFA pues ya pues es lo que hablamos antes, dirá que no ingresan los mismos por publicidad a las mujeres que los hombres, pero es verdad que no ingresan los mismos por publicidad porque no se promociona el deporte femenino. Entonces a la sociedad no le interesa el deporte femenino. Si se promociona el deporte femenino como se promociona el deporte masculino, seguramente pues podríamos llegar a salarios más igualitarios porque a la sociedad se interesaría por los dos deportes por igual, pienso yo. Pues ya está, llegamos a nuestro fin, Rocío. La verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros una vez más. En el programa de hoy hemos hablado sobre el acceso de las chicas al deporte, sobre los comentarios que tienen que afrontar, referentes femeninos, sobre cómo empodera o puede empoderar el deporte a las mujeres, mejorando su autoestima, su salud mental, las medidas que se pueden tomar de diferentes estamentos para el desarrollo y la mejora del deporte femenino, sobre los caminos que han tenido que realizar y soportar las diferentes deportistas, una inspiración, mujer inspiradora y sobre brecha salarial, igualdad y educación. Te damos las gracias por haber venido con nosotros y si quieres aportar algo más a este debate. Nada, yo te doy las gracias a ti siempre por invitarme, es un placer estar aquí charlando contigo y nada más que animar a esas mujeres que están dedicándose al deporte y a otra faceta de la vida. Espero que realmente que la sociedad algún día no haya que tener este tipo de debates porque se haya superado toda la desigualdad de género. En efecto, Rocío, muchas gracias. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir apoyando el deporte femenino, que nos pongan en comentarios si ellos han vivido alguna situación en la que se hayan sentido violentos o violentas en la práctica del deporte. Y los emplazamos hasta el próximo programa con una frase con la que despedimos. El deporte es para quien lo juega, no para quien lo etiqueta. Un saludo a todos y gracias.